¿Cómo están ustedes? Estamos hablando acerca de manos abiertas. Manos abiertas. Y ese es un tema que tiene que ver con todos. Porque no es manos abiertas para recibir. Es manos abiertas para dar. Solo que cuando tú abres tus manos para dar, confías en que Dios te dará la semilla, porque Dios da la semilla al que siembra. El apóstol Pablo repite ese principio: Dios da la semilla al que siembra. Ahora, cuando Dios da la semilla, tú puedes hacer dos cosas: comerte la semilla o sembrarla. Y mi tentación es comerme la semilla. No sé si esa es tu tentación. Por eso hoy necesitamos contrastar dos cosas: dar versus ser generosos. Dar versus ser generosos. La mayoría de nosotros creemos que somos generosos. Vamos, si yo me siento contigo y te pregunto, ¿eres generoso? Casi automáticamente tú vas a decir, sí, sí lo soy. Por eso necesitamos entender la diferencia entre dar y ser generoso. Créanme, a través de mi vida sirviendo al Señor, sirviendo a otros de parte de Dios, yo he tenido que aprender la diferencia. Ahora, yo voy a anticiparme dándote una promesa, porque de pronto tú estás preguntando, ¿por qué yo tengo que aprender esto? ¿Por qué tengo que aprender esto? Porque el alma generosa prosperará. Porque el alma generosa prosperará. Porque cuando tú ves hacia el futuro y ves al futuro de tus hijos, tú anhelas prosperidad. Sabes, prosperidad no es solo material. Incluye lo material, pero por favor no podemos quedarnos allí. Tiene que ver con sentir que mi vida avanza, que mi vida se amplía, que mi vida bendice a otros. Me ocurrió el año pasado. Yo estaba preparando un mensaje sobre generosidad. Estoy sentado en la mesa preparando un mensaje sobre generosidad. Estamos comenzando el año 2025 y comienzo a sentir esas inseguridades de ¿cómo va a ser este año? ¿Cómo va a ser este año? Y entonces mi esposa Aura se acerca y me pregunta, ¿recuerdas que tenemos un compromiso con este pastor allá en los Andes? ¿Seguiremos ayudándole a pagar el alquiler de su casa? Ya lo hemos hecho por 2 años. Pero renovaremos nuestro compromiso con él. Y mira esto, yo había hecho un compromiso con otro pastor, miembro de nuestro equipo, a quien ahora estaba ayudando mensualmente para que él pudiese dedicar más tiempo al trabajo en la obra. Entonces yo estaba pensando así, que bueno, puedo soltar el compromiso que antes tenía con el pastor que ahora me habló, y así me voy a sentir más aliviado para seguir ayudando a este otro miembro de mi equipo. Y esa fue una pregunta difícil. ¿Renovaremos nuestro compromiso? Un compromiso mensual. Que sumado en el año estaba por encima de los miles de dólares. Estoy preparando un mensaje sobre generosidad. Yo también lucho con eso. Así que le dije a mi esposa, respiré profundo, recordé que el Señor es nuestro proveedor, que nunca nos ha faltado. Recordé que el alma generosa prosperará
Y dije, sí. Tú necesitas entender la diferencia entre dar y ser generoso. No es lo mismo. Tú crees que eres generoso. Yo creo que soy generoso hasta que me confronto con lo que realmente es generosidad. ¿Estamos listos para eso? Hay algunos mitos acerca de la generosidad. Y el primer mito es que la generosidad es espontánea. Es espontánea. Sabes, estoy en un lugar y de pronto hay una necesidad, se levanta una colecta, se reta a las personas a traer sus aportes, dar alguna ofrenda, y entonces yo voy y lo hago y digo, yo soy generoso. Porque creo la generosidad debe ser espontánea. El segundo mito es que depende del flujo de dinero. Es decir, si hay dinero de sobra, yo doy. Si hay dinero de sobra, yo doy, y eso significa que soy generoso, ¿no es cierto? ¿Verdad que tienes ese mito? Yo también lo tenía. El otro mito es sobre la cantidad. Ser generoso es doy mucho, en algún momento doy mucho. Y el cuarto mito es los ricos son generosos. Los ricos son generosos. Ser pastor durante más de 30 años me ha enseñado algo. Las personas que más tienen no necesariamente son los que más dan. Las personas que más tienen no necesariamente son las que más dan. Al principio en nuestra iglesia teníamos creo que una limitante. Yo pienso que era responsable de esa limitante. Y voy a explicarles de lo que estoy hablando. Yo trabajaba como psicólogo. En ese tiempo era el único psicólogo cristiano de la ciudad. Así que la gente hacía fila en mis días de consulta desde las 5 de la mañana. No queríamos eso, nos ideamos otra manera y entonces llegaron a las 3 de la mañana para esperar que yo les atendiera. El asunto es, comencé a aparecer en programas de televisión y eso aumentó el problema. Pero desde afuera la gente me veía como alguien exitoso. Y los miembros de la iglesia nos veían de esa manera. Eso no significaba que tuviésemos suficiente para todo. Estábamos sirviendo. Entonces, yo seguía trabajando mientras servía en la iglesia. Así que Aura quedó embarazada de nuestra hija Lynn. Y esperábamos su nacimiento. Y cuando Lynn nació, ocurrió algo que nos hizo pensar. Casi nadie en la iglesia nos dio un regalo. Casi nadie en la iglesia, ni siquiera los administradores de la iglesia pensaron, ¿podemos ayudarles con algo por el nacimiento de su hija? Y yo pensé, aquí hay un problema. La gente piensa que tenemos suficiente. Y piensa, si tenemos suficiente, ¿para qué les va? Si tienen suficiente, ¿por qué vamos a darles? Pero una mujer, una enfermera, jubilada, siempre muy amorosa, siempre muy cariñosa con nosotros, nos dio el regalo más grande que recibimos. Queríamos comprar un corral para nuestra niña, ese corral tipo cuna que se arma, que es costoso. Y lo que ella nos dio nos sirvió para hacer esa compra. No eran los que más tenían, era esa enfermera jubilada que durante un tiempo estuvo, al enterarse que Aura estaba embarazada, reuniendo para darnos el mejor regalo que recibimos. Y así ha sido a través de la historia.
No estoy diciendo que alguna persona con buena posición económica y buen flujo de dinero no sea generosa. Puede que sí, quizás lo ha aprendido y Dios lo va a prosperar aún más. Pero siempre comienza cuando tenemos menos. Y por cierto, la mayoría de nosotros no nos consideramos ricos. Ese es otro problema. Si yo me siento contigo y te pregunto, ¿eres rico? ¿Cuál es tu respuesta? Vamos, sé honesto. No, para nada. Porque siempre nos comparamos con el que tiene más. Entonces tú dices, comparado con Bill Gates, yo no soy rico. Comparado con Elon Musk, yo no soy rico. ¿No es cierto? Pero ¿qué te parece si te comparas con realmente los más pobres en el mundo? Hay un economista llamado Prahalad. Es un economista muy agudo. Prahalad habla acerca de la pirámide de la riqueza. Y él dice el 80% más pobre, de los más pobres en el mundo. El 80% de la pirámide mundial son constituidos por los más pobres en el mundo. Entonces mira lo que Prahalad dice. Si tú tienes una línea telefónica, si te llega agua por tubería, si tienes electricidad directa, si comes proteína todos los días, tú eres del 20% de los más ricos del mundo. 80% está por debajo de ti. Entonces yo te pregunto, pero el asunto es que yo te pregunto, ¿tú eres rico? ¿Y qué dices tú? No. Entonces, por si acaso, si tú piensas que los ricos son generosos y tú estás dentro del 20% de los más ricos, según Prahalad, tú deberías ser generoso. A ver, seguimos. Hechos 20, 33 al 35. Estas son palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está despidiéndose de los ancianos de Éfeso en un puerto cercano. Y estas son sus palabras. Siempre me gusta leer esta parte porque Pablo está siendo muy pastoral. Pablo está hablando a quienes dirigen la iglesia. Entonces les dice, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Yo siempre digo, algún día yo me despediré. Me despediré de lo que el Señor nos ha entregado. De hecho, Aura y yo estamos pensando, se acerca nuestra despedida como pastores principales de la iglesia. Una transición. Un nuevo pastor principal. Hemos amado ser pastores de la iglesia donde Dios nos colocó, pero Dios nos llama a pastorear pastores. Algún día me despediré de ese equipo fiel que ha trabajado a mi lado y me gustaría decirle, igual que el apóstol Pablo, que cuando hemos trabajado, hemos suplido nuestras necesidades y hemos ayudado a otros con sus necesidades. Y Pablo sigue diciendo, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Wow, para Pablo es una obsesión el esfuerzo. El trabajo y el esfuerzo. El trabajo y el esfuerzo. A veces ese esfuerzo significa inversión. A veces ese esfuerzo significa una empresa. El uso del dinero inteligentemente. Pero para él, trabajo y esfuerzo está conectado ¿con qué? ¿Con qué lo conectan? Trabajo y esfuerzo.
a ayudar, a ayudar. ¿En tu mente está esa conexión? Trabajo y esfuerzo para ayudar. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Por cierto, busca en los evangelios. Los evangelios nos cuentan la vida de Jesús, su entrega, sus milagros, sus palabras, sus hechos maravillosos, su crucifixión, y su resurrección. Busca en los evangelios en qué lugar Jesús dijo: hay más bendición en dar que en recibir. ¿Sabes que ninguno de los biógrafos de Jesús coloca estas palabras, escribe estas palabras? Pero estas palabras Jesús las dijo, nadie las escribió, pero pasaron de boca en boca entre sus seguidores. Nunca fueron olvidadas, y el apóstol Pablo las escuchó y aquí las escribe. ¿Podemos decir eso que Jesús dijo? Si Jesús lo dijo, márcalo en rojo. Si Jesús lo dijo, es el Hijo de Dios que te está hablando. Si Jesús lo dijo, es una gran verdad que debería guiar mi vida. ¿Podemos repetir esas palabras? A ver, 1, 2, 3. Hay más bendición en dar que en recibir. Otra vez, hay más bendición en dar que en recibir. Estamos contrastando dar con generosidad. Dar con generosidad. La generosidad es premeditada. La generosidad es calculada. La generosidad es designada. La generosidad es liberada. ¿Escuchaste eso? Así que yo quiero crecer en generosidad. Significa que necesito crecer en esto. Ser generoso es dar, sí, pero no todo el que da es generoso. Solo aquel que da premeditadamente, solo aquel que da calculadamente, solo aquel que da designadamente, solo aquel que da de forma liberada se convierte en alguien generoso. Vamos entonces a entender cada una de estos. Premeditada significa tiene un plan. Tiene un plan. Tú planificas. Tú planificas. ¿Ok? Entonces, alguien generoso, por ejemplo, tiene en su presupuesto un plan para dar. Un plan para dar. ¿Ok? ¿Tú tienes un plan para dar? Seguro han escuchado la historia de un señor llamado Colgate. ¿Eso tiene que ver con pasta dentífrica? Sí. Colgate en realidad es un apellido. Colgate. Es un inglés que inició una fábrica de jabones. En realidad él era un obrero de una fábrica de jabones de unos ancianos. Estos ancianos no tuvieron hijos y él se convirtió en la persona más cercana para ellos, que conducía la fábrica de jabones. Estos ancianos murieron después de viajar a los Estados Unidos e instalarse allí, y dejaron todo a Colgate. Y él se ideó un jabón para los dientes. Pero él era un hombre de fe. ¿Y saben cuál fue el plan de Colgate? Él entendía lo de apartar una porción para dedicarlo a Dios y a su obra, el diezmo. Por cierto, hay muchas personas que critican el diezmo
Y es cierto, algunos religiosos pudiesen abusar del diezmo, líderes religiosos pudiesen abusar del diezmo. Pero en una iglesia donde hay una correcta administración, el diezmo contribuye a que espacios como este se abran para bendecir familias, para transformación, para sanidad y crecimiento espiritual, para la atención de nuestros niños. Recuerdo que había un hombre en la iglesia, esto lo supe luego porque él se acercó y me dijo, Dios me enseñó. Él dijo, yo puedo estar en la iglesia y participar de la vida de la iglesia, y es más, abrí mi corazón a Jesús, creo que Él es mi Salvador. Él comenzó a transformar mi matrimonio y mi familia, pero me resistía a eso de tomar una porción de mis ingresos para dedicarlos a su obra. Tenía muchos prejuicios al respecto. Pero un día subí para buscar a mi niño en el salón de los niños. Y apenas tuve un vistazo de todo lo que hacían con esos niños, de los que les daban, de lo que les regalaban, de los materiales que utilizaban. Y comencé a pensar, ¿cuánto se requiere para dedicarse a los niños de esta manera? Y pensé, ¿cuánto podrían ser mis diezmos? Y mira, él hizo un cálculo y él dijo, mis diezmos serían una tontería delante de todo lo que aquí se invierte en nuestros niños. Y dijo, a partir de allí pensé, ya alguien dio para que yo fuera bendecido, me toca ahora hacerlo a mí. ¡Hey! El asunto es que Colgate entendía eso de los diezmos, pero mira lo que él concordó con su esposa. Él acordó que cada año iba a aumentar 1% lo que daba para Dios. 1% lo que daba para Dios. Luego 2%, 3%, 4%. Y fue así, aumentando. ¿Saben? Colgate vivió muchos años. ¿Saben cuánto daba al final de todo lo que ingresaba para él? 90%, y se quedaba con el 10%. ¿Tú dudas que Dios lo prosperó? ¿Lo dudas? Yo tengo un plan de generosidad. Yo tengo un plan para dar. Yo sé a dónde van mis inversiones. Si tú me preguntas, pastor, ¿cómo define su propósito en la vida? Yo les diré, mi propósito en la vida tiene que ver con impulsar el discipulado de nuevas generaciones. Impulsarlo. Otros lo harán. Ayer yo me reunía rápidamente con los líderes de nuevas generaciones aquí y les agradecía por lo que hacían, por atender a nuestros preadolescentes y adolescentes, y les decía, Aura y yo comenzamos haciendo esto, fue nuestro primer llamado, pero todavía arde en nuestro corazón. Ustedes hacen una labor preciosa en esta iglesia, no se detengan. Y si me preguntan, ¿algo más de su propósito? Sí, impulsar la plantación de nuevas iglesias. Porque una iglesia saludable es la respuesta para el mundo hoy. Una iglesia saludable lleva a Cristo al mundo hoy. Necesitamos más iglesias saludables, más iglesias relevantes para la familia de hoy. Amén. Por eso cuando voy y hablo con pastores, yo les motivo a plantar nuevas iglesias. Por eso ayer estaba ocurriendo algo increíble aquí. Una pareja estaba siendo enviada a San Juan de los Morros para plantar una nueva iglesia, y eso es maravilloso. Y algo de mi propósito, y este es el más importante,
Formar y cuidar pastores. Formar y cuidar pastores. Los pastores no pueden hacer su ministerio solo. No deberían hacer su ministerio solo si no terminan enfermos y agotados. Y ahora yo queremos, así como nuestro pastor Ilidio dijo, aquí están mis hombros, pueden subirse aquí para elevarles. Es como que ahora yo estamos diciéndole a pastores jóvenes, como Luis Enrique y Alexandra, aquí están nuestros hombros, pueden subirse aquí, vamos, queremos elevarles. ¿Ves? Premeditado entonces significa que Aura y yo vamos a destinar recursos para nuestro propósito en Dios. Tenemos un plan. Vamos a invertir en discipulado de niños. Vamos a invertir en plantación de nuevas iglesias. Vamos a invertir en formación y cuidado de pastores. ¿Tú tienes un plan? No, porque para ti es espontáneo. No, debes tener un plan. ¿En qué contamos contigo? ¿En qué vamos a invertir? Yo tengo desayunos con empresarios de la iglesia, les llamamos empresarios del reino. Es un ministerio dentro de la iglesia. Y tengo desayunos con ellos todos los meses. Y no se crea que a los empresarios estamos abusándoles, pidiéndoles para todo. No. Debemos ser serios. Me reúno con ellos y les hablo acerca de cómo avanzar mejor en sus empresas. Invierto en ellos. Pero les digo, hey, si ustedes quieren asociarse conmigo en lo que Dios nos ha llamado a hacer, de vez en cuando yo les voy a contar algún plan que tenemos, algún proyecto, algún desafío. Si tú les dices, ¿en qué aportas a la iglesia? Ellos van a decir exactamente lo mismo. En discipulado de nuevas generaciones, en plantación de nuevas iglesias y en formación y cuidado de pastores y líderes. Tenemos un plan. Si tú eres generoso, tú tienes un plan. Tú sabes a dónde llevas tu dar. ¿En qué te enfocas principalmente? Miren, el apóstol Pablo habla de eso a la iglesia. Vamos a imaginarnos que Pablo nos está dirigiendo esta carta a las Buenas Nuevas Conexión Apure. ¿Está bien? Entonces él les dice, el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. Entonces él les está diciendo, deben ser planificados. Deben ser planificados. Ustedes están apartando constantemente de sus ingresos para dar. ¿Y cuándo lo van a hacer? A ver, ¿qué dice Pablo cuándo podrían hacerlo? El primer día de la semana. ¿Qué día es ese? Domingo. Ganas tu dinero, pero el primer día de la semana tú estás apartando para dar. Por otro lado, es calculado. Y esto es, ya sabes cuánto vas a dar. Tú lo calculas. Ya sabes cuánto vas a dar. Yo sé cuánto estoy dando para una cosa, para otra, para otra. ¿Lo tienes calculado? ¿Lo tienes calculado? Sí, estoy dando mi diezmo para impulsar el ministerio. ¿Saben? Mi diezmo no es para impulsar el ministerio de la iglesia que pastoreo, porque si no estaría diezmando para lo que yo mismo hago. Nuestro diezmo es para quienes nos bendicen en el ministerio. Por ejemplo, mi diezmo está dedicado a mi mentor, al ministerio de David Corfield, que impulsa discipulado y pastoreo de pastores en el mundo. Y el diezmo de Aura, aunque es lo mismo, es junto, también lo dedicamos a la hermana Sara,
¿quién es la esposa de mi pastor Ilidio, que ya está en la presencia del Señor? Y recuerden, yo no estoy diciendo nada de esto para lucirme. No, estoy diciéndoles, eso hemos aprendido, nos ha costado, pero lo hemos aprendido. Tú también puedes hacerlo. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. ¿Ves que es calculado? Es calculado. Por ejemplo, un cálculo maravilloso es, ¿recuerdan ayer y cómo calculamos nuestras primicias? Y cada año comienza el año y decimos, yo voy a dar lo primero y lo mejor para Dios, y eso incluye también mis finanzas, y puedo calcularlo. ¿Lo estás calculando? Pero también debe ser designado. Y esto es, tienes definido hacia dónde va tu dinero. Es de eso que estaba hablando al principio. ¿Hacia dónde va tu dinero? ¿Qué vas a impulsar de la obra del Señor? ¿A quiénes vas a bendecir? Por cierto, ayer yo les hablaba acerca de nuestros centros de atención y prevención de la desnutrición infantil. Hemos visto milagros. Hemos visto milagros. Un niño llegó desnutrido, pero con parálisis en sus extremidades inferiores. Y los médicos dijeron, él nunca podrá caminar. Y allí tenemos una enfermera que es una mujer de fe, pero es experta en estimulación temprana. Ella enseña a las madres de nuestros centros estimulación temprana, porque la desnutrición no es un problema de falta de alimento solamente. La desnutrición es un problema de carencias, de pobreza, esa que comienza en la mente y en la vida. Por eso decimos, y hemos aprendido a decir esto, ¿cómo se sana la desnutrición? Un trago de leche y un beso. Un trago de leche y un beso. No solo el estómago necesita ser despertado, el corazón de los niños necesita ser despertado para que se desarrollen y crezcan. Así que esta enfermera me dijo, pastor, ora, porque tenemos este niño que no puede caminar, pero yo creo que el Señor hará su obra. Y luego me envió un video. Bueno, me envió primero una nota de voz. Me dijo, pastor, mira lo que pasó. La abuela llevó a ese niño ese día y en el portón estaba esperando a la mamá del niño. La abuela esperando a la mamá del niño. Pero la abuela estaba llorando y cuando la mamá del niño llegó, se asustó. Mami, ¿qué le pasó al bebé? Dime, ¿qué le pasó? Y ella, con lágrimas en sus ojos, le dijo a su hija, hoy el bebé dio sus primeros pasos. Josefina siempre me está enviando videos de este niño. Ya lo dimos de alta. Y la última vez estaba caminando. Sí, él camina con cierta dificultad, pero no deja de caminar con un balón entre sus pies. Recuerda, tú tienes definido hacia dónde va tu dinero. Si ustedes me preguntan, ¿por qué ustedes se preocupan por enviar dinero a estos centros de atención y prevención de la desnutrición infantil? Yo te voy a dar una respuesta. Porque el Señor nos dijo, piensen en las nuevas generaciones. Sin las nuevas generaciones no hay futuro de la iglesia, no hay futuro de la familia, no hay futuro en la nación. Piensen en las nuevas generaciones. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso de designado tiene prioridades,
Voy a decirte cuáles deberían ser las prioridades de tu dinero. Primero, a los de tu propia casa, porque el que no provee para los suyos, sobre todo para los de su propia casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Un padre debe ser responsable con sus hijos. Inclusive si tú tuviste una relación y en esa tuviste hijo y te separaste porque no conocías al Señor y tu vida era una vida desordenada, tú tienes que velar por ellos. Y si ahora tienes una esposa y unos hijos, esa esposa debería recordarte a ti como hombre. No puedes olvidarte de tus hijos que están allá en la otra casa. Primero a los de tu propia casa, pensar en los tuyos. Luego debemos pensar en la familia de la fe. Entre nosotros, ayudarnos mutuamente, impulsarnos. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios nos va a ampliar de tal manera que luego podamos bendecir a todos. La gente a nuestro alrededor dirá: ellos son una bendición para esta ciudad. Ellos aportan tanto para nuestra ciudad, para nuestras familias, para nuestros niños. ¿Te das cuenta? Para nuestros ancianos. En primera de Timoteo 5:8, Pablo les está hablando a la gente más pudiente de la iglesia que Timoteo pastoreaba. Timoteo es un pastor joven, Pablo es un hombre de experiencia en el ministerio y le está hablando a Timoteo. Les escribe esta carta y les dice que esa gente, les dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira lo que está hablando. Prioridades, ¿te das cuenta? Prioridades. Primero los de mi casa, luego los de la familia de la fe y luego a todos. Yo amo ver cómo gente llegó a la iglesia con muchos problemas y comenzamos a invertir en su crecimiento, comenzamos a invertir en su capacidad, en su formación, en su discipulado, y hoy son personas que prosperan. Yo voy a hablarles de un amigo, él se llama Víctor. Víctor llegó con su esposa a nuestra iglesia, era analfabeta funcional. Lo que estoy diciendo, Víctor lo cuenta. ¿Saben lo que es un analfabeta funcional? Que lee, pero no entiende lo que lee. Lee por sílabas, por eso no conecta palabras en su mente. Y cuando tú hablas con Víctor, él te va a decir: sí, yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia eso ocurría en mi cabeza. Él era buhonero junto con su esposa. Y Víctor comenzó a escuchar la palabra de Dios. Y saben, Víctor es increíble, porque Víctor entró en una relación con Jesús, donde le dijo: Señor, si tú dijiste que ibas a resucitar y moriste en la cruz y venciste la muerte y cumpliste tu palabra de que resucitarías, yo voy a creer todo lo que tú digas. Ese es Víctor. ¿Saben qué día trabajan los buhoneros? A ver, ¿cuál es el día que más trabajan los buhoneros? Los domingos. Y un día escuchó, yo estaba predicando y dije: debemos dedicar un día al Señor. Vamos, dediquemos el domingo, aparta ese tiempo para tu descanso, para escuchar la palabra, para compartir con tu familia. Y Víctor pensó: si yo hago eso me arruino. Pero recordó que él había dicho: yo voy a creer todo lo que tú digas, Señor. ¿Y saben qué hizo Víctor? Organizó su negocio de tal manera que liberó los domingos.
Y dice Víctor, comencé a prosperar, el negocio comenzó a ir mejor, yo tenía un día de descanso, yo tenía mejor relación con mis hijos. Víctor siempre fue fiel con sus diezmos, porque una vez que lo aprendió comenzó a ser fiel. Y voy a resumirles. Hoy Víctor es parte de nuestro ministerio de empresarios. Voy a decirles, Víctor tiene fábricas. Es decir, él no es más buhonero. Víctor tiene negocios en diferentes partes de este país. Víctor es uno de los hombres más confiables para los comerciantes en Barquisimeto. Y tú lo ves caminando entre la gente y tú nunca vas a pensar que es el hombre que más aporta para el ministerio de la iglesia allí en Barquisimeto. Nunca tú vas a pensar, nunca. Es un hombre tan humilde, pero él tiene sus prioridades bien claras. La historia de Víctor puede ser la tuya. Solo que tienes que decirle al Señor, si tú resucitaste, si tú dijiste que ibas a morir y lo cumpliste, yo voy a creer todo lo que tú digas. Y finalmente, debe ser liberada. Lo sueltas para que no sea tuyo. Lo sueltas para que no sea tuyo. Yo he aprendido algo acerca de esto de liberado. Y es que cuando tú das, ya no eres esclavo de las cosas materiales. Las cosas materiales pueden esclavizarnos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es como aquella madre que se le permitió entrar a la cueva con los tesoros. La puerta se abrió y cuando ella entró a la cueva, la voz le dijo: toma todos los tesoros que quieras, pero no olvides lo más importante. Solo tienes unos minutos para eso, el tiempo es limitado. Y ella comenzó a tomar de los tesoros, llenó sus manos, los abrazó y luego le dijo la voz: sal de la cueva, la puerta se cierra. Y ella salió, y cuando puso los tesoros a sus pies, la voz le dijo: has olvidado lo más importante, su bebé había quedado en la cueva. Así somos. Las cosas materiales pueden esclavizarnos y nos llevan a olvidar lo más importante, nuestros hijos. Miren la migración venezolana. Nos fuimos tratando de buscar la Venezuela que se nos desapareció en otros países. Ahora yo fuimos a Pereira, en Colombia. Estábamos en una finca allá en Pereira. Y se escuchaban unos niños a la distancia. Jugaban, reían, algunos lloraban. Y una de las gentes de la finca se nos acercó y dijo: allí hay más de 90 niños. Es una casa de cuidado. Pero de esos 90 niños, los 90 son venezolanos. Sus padres los dejaron en el camino. ¿Saben cuántos niños se contaron abandonados en Venezuela por padres que se fueron? ¿Saben cuántos? La búsqueda de cosas materiales nos esclaviza. Cuando tú das, ya eso no tiene poder para esclavizarte. Cuando tú piensas, cuando tú te haces generoso, ya eso no tiene el poder para esclavizarte. Primera de Timoteo 6, 18 y 19, y es lo que les decía. Pablo sigue hablando a Timoteo y aquí se dirige a quienes tienen más recursos. Dice: que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro. Mientras más tienes,
más rico en buenas obras deberías convertirte. Mientras más tienes, más generoso deberías ser. Mientras más tienes, más dispuesto a compartir deberías ser. ¿Y sabes lo que Dios va a hacer contigo? Te va a ampliar. Yo siempre he pensado esto: Dios no me bendice solo para mí. Dios no me bendice solo para mí. Dios me bendice para que sea bendición para otros. Y mientras más bendición soy para otros, más Dios me bendecirá. Más me bendecirá. Amén.